Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, mis hermanos, les agradezco a todos ustedes, como todos los jueves, que nos acompañan en este estudio que empezó como el Club de Lectura de las Escrituras. Hemos estado estudiando desde el año pasado, más o menos desde el enero del 24. Hemos estado estudiando verso a verso el Evangelio de Mateo y estamos hoy comenzando el capítulo 25. Eh, Vamos a leer el texto, vamos a comentarlo, vamos a analizarlo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender estas verdades que nos dice en su palabra. Recordemos que el Señor Jesucristo a estas alturas está a 2 días de celebrar la Pascua y terminando la cena de la Pascua, en la madrugada será arrestado, en la madrugada del viernes, para ser crucificado ese día, ese mismo día. Él estaría crucificado ese viernes y antes de que termine el día sería enterrado. Así que el Señor ya tiene muy poco tiempo y aún tiene mucho que enseñarles a estos 12 discípulos que les delegarían la responsabilidad con la compañía del Espíritu Santo de predicar el Evangelio para la salvación a todas las familias de la tierra, cumpliendo así el pacto que hizo Dios con Abraham, el mismo Dios que hizo con Abraham, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, en Génesis capítulo 12, versos 3 al 7, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar la lectura, si les parece bien, pero para esta ocasión he puesto las lecturas y las he ilustrado cada sección del texto con una imagen para ir leyendo e ir ilustrando. Así que sin más preámbulo, voy a poner aquí en pantalla la presentación para irla siguiendo. Muy bien. Estamos entonces con empezando el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar con la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 24 había estado hablando acerca de su segunda venida y ahora el Señor Jesucristo está haciendo una ilustración de lo que tenemos que hacer nosotros para estar preparados. Ya sabemos qué señales vendrían previas a su segunda venida, a su segundo advenimiento. Entonces, si bien el día y la hora nadie la sabe y Jesucristo en este momento, antes de ser glorificado, ni aún en su humanidad, él conocía el día y la hora en que habría de regresar, sino solamente el Padre, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Eh, pero no es inminente, o sea, no es que pueda ocurrir en cualquier momento de la historia su segundo advenimiento, la segunda venida de Jesucristo. Él nos dijo que habría unas señales que precederían su segunda venida y las acabamos de leer en los 3 lunes anteriores, donde vemos que estas señales las podríamos agrupar como en 3 grandes etapas. Y en cada una de esas etapas se van desarrollando ciertos eventos, que todo esto se conjunta y armoniza perfectamente con la visión que tiene Juan, que escribe el libro de Apocalipsis o Revelación, y las profecías de Daniel y tantas profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca del día del Señor y del segundo advenimiento, el día de la ira, donde Dios derramaría la ira sobre este mundo que está cada vez más hundido en pecado. Comenzamos la lectura. Este es el texto así inicia el verso 1 y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el 4, que es el que tienen aquí en pantalla. Dice así el texto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Bueno, esa es la primera escena y así lo ilustro con esta imagen de 10 vírgenes que tienen sus lámparas encendidas. Si se fijan, eh, ellas están esperándolo, tienen sus lámparas encendidas porque es de noche, no ha amanecido, entonces necesitan alumbrar para este evento, que es una boda la que está por celebrarse. Estas damas están esperando al novio para el cortejo, ¿verdad? Para entrar a las bodas y hacer la celebración. Jesús está utilizando una celebración de una boda para ilustrar eh, con esta parábola a nosotros, los que nos decimos cristianos, cómo van a ocurrir todas estas cosas que ya nos platicó en el capítulo anterior de Mateo capítulo 24, las señales antes del fin y todas las cosas que iban a ocurrir. Nosotros los creyentes, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, él lo está comparando con estas 10 vírgenes. Ellas, las 10 tienen aceite, las 10 están esperando las bodas en esta parábola, que se celebre la boda. Están esperando a que llegue el esposo, seguramente con la novia, ¿verdad? Para hacer el cortejo y entrar hacia la celebración. Sin embargo, y eso es algo que quiero que pongas mucha atención y que pongamos cuidado todos, porque todos los que estamos ahorita firmados en el estudio y todas las personas que nos congregamos los domingos, en nuestra iglesia, por ejemplo, en Vida Nueva, y todas las personas que se congregan en las diferentes iglesias, son creyentes, bueno, nos decimos ser cristianos. De estos 100% de cristianos que nos congregamos de manera regular o semi-regular, algunos son discípulos, verdaderos discípulos, y otros son simplemente autonombrados cristianos. Es curioso, pero la palabra cristiano, en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, la palabra discípulo aparece 279 veces. Jesús no espera muchos cristianos. Él en esta cantidad de palabras comparados de la palabra cristiano con la palabra discípulo, nosotros vemos que realmente lo que espera nuestro Señor Jesucristo es que seamos discípulos y no simplemente nos autonombremos cristianos. Bueno, todos los creyentes en la historia y los que viven hoy en día, es parecido a esta historia, a esta parábola que nos está haciendo Jesucristo. El 100% de los creyentes son estas 10 vírgenes. Nada más que aquí hay un detalle. Nuestro Señor nos está diciendo que solamente la mitad o 5 de ellas eran prudentes y la otra mitad, las otras 5 eran insensatas. Las sensatas tomaron aceite con ellas mismas, aceite extra. Pero las insensatas no tomaron aceite extra. Ellas pensaron que con el aceite que tenía el recipiente era más que suficiente para que no, para que diera tiempo a que llegara el esposo con la novia, ¿verdad? Para entrar a las bodas. Eran insensatas y las otras 5 dijeron, no, pues y si se tarda, como es de noche y el fuego está prendido, se va a consumir y si se tarda se nos puede acabar, entonces vamos a tomar vasijas, vamos a tomar más aceite en vasijas. Aquí todo esto son simbolismos. Para que nosotros podamos entender e interpretar las parábolas, necesitamos comprender los símbolos detrás de cada uno de los personajes que aparecen en las historias. Nuestro Señor Jesucristo, algunas parábolas que no entendían sus discípulos, nos hizo el favor de explicarnos la semejanza entre una cosa y otra. Aquí no lo hace, pero lo podemos nosotros comprender. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Eh, en toda la Biblia, cuando un rey era ungido
y con aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el aceite lo podemos representar con el Espíritu Santo. Las vírgenes ya les comenté, son creyentes o son cristianos, de los cuales 5 son verdaderos cristianos, o sea, discípulos, y los otros 5 simplemente son cristianos, pero no verdaderos discípulos. Y ahorita vamos a seguir explicando el motivo por el cual afirmo esto sin temor a equivocarme. Continúa la lectura diciéndonos que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, algo sucedió, muchos, todos, el 100% de las vírgenes se durmieron. Y sigue siendo de noche. Se durmieron, pues, las lámparas quedaron encendidas, cabecearon y se durmieron. Esto lo podemos interpretar como el tiempo entre la primer venida de Cristo y su segunda venida. ¿Cuánto tiempo habría de transcurrir? Bueno, desde las epístolas paulinas y las epístolas generales, los apóstoles ya nos están comentando que ya está por venir nuestro Señor Jesucristo. Es más, los mismos discípulos de Jesucristo que estaban oyéndolo predicar el sermón del Monte de los Olivos, que esto es parte del sermón del Monte de los Olivos, ellos mismos esperaban que Cristo, que ellos mismos les tocara ver la segunda venida, o sea, que Cristo se fuera y regresara, como que todavía no habían entendido. Pablo, en sus epístolas, en varios versículos, dice que el día del Señor está cercano y realmente no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Nos dio algunas señales, pero ciertamente a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros sabemos que hay personas que han esperado que venga Cristo hubo muchas épocas donde pensaban que ya venía el Señor Jesucristo en 1800, en 1900, otros en el 2012, que se iba a juntar con el fin del calendario maya y tantas cosas, teorías que han especulaciones de los hombres, pero ciertamente pues todos nos vamos a confiar. No sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo y todos vamos a dormir. Dormir es simplemente pues estar confiados. Ya se tardó, vamos a dormir. Bueno, continúa la parábola. Dice, y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas se despertaron. Aquí están ocurriendo las señales que Jesús nos había predicho probablemente en Mateo 24, las señales antes del fin, porque si bien no sabemos en qué día y en qué hora va a venir nuestro Señor Jesucristo, sí va a haber un aviso porque va a haber señales que van a preceder o van a anteceder su segundo advenimiento. No estamos metiendo mucho a temas escatológicos porque es todo un tema. Sin embargo, ya el Señor Jesucristo nos había dado señales, todas se despiertan. Nada más que a propósito, en esta imagen, nótese y noten que algunas de ellas tienen sus lámparas encendidas y algunas otras ya se les apagó porque se les acabó el aceite. Es decir, les fue de sorpresa. Ellas, cuando supieron que ya venía el Señor Jesucristo, las insensatas eh, se dan cuenta que no tienen ya aceite para que sus lámparas sigan insensatas, digo, sigan encendidas. Y entonces, continúa la lectura, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Bueno.
Vamos a analizar aquí vemos en esta imagen 5 de ellas que se quedan afuera en la oscuridad, mientras que vemos que al fondo, donde se va a celebrar la boda, ya están las personas, las vírgenes que entraron con sus lámparas encendidas, tuvieron acceso al lugar. Dice que entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Esto no funciona así, mis hermanos. La salvación es individual. Por ejemplo, no, ningún creyente va a poder, nadie le va a poder decir a otro, oye, ora por mí para que yo también sea considerado y pueda yo irme en el arrebatamiento de la iglesia. ¿No? Ya no es así, la salvación es individual. El aceite representa, como les había comentado, la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente creyentes? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, producimos cosas, obras, acordes a la voluntad de Dios. No vamos a ser perfectos, no estoy diciendo que seamos perfectos, pero se tiene que notar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Les voy a poner este texto de Efesios 5:27. Dice que el Señor Jesucristo, voy a ponerlo desde el 26. Efesios 5:26 dice desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nuestro Señor Jesucristo está trabajando contigo y conmigo a fin de presentarse, de prepararnos, perfeccionarnos, santificarnos para las bodas del Cordero, para nuestra boda con Él. Y dice Jesús aquí en Mateo 7:21, al final del Sermón del Monte, nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, como estas vírgenes insensatas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a analizar el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿quién le puede decir a Jesucristo, le puede decir Señor, sino alguien que va a la iglesia, alguien que cree cristiano, alguien que incluso abre la Biblia y va a reuniones cristianas? Dice, no es el que dice. No es el que dice Señor a nuestro Señor Jesucristo, sino aquellos, dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes hacen la voluntad del Padre que está en los cielos si no son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo? Porque yo te voy a comentar, bueno, no todos los cristianos somos perfectos, no somos tremenditos. Sin embargo, tenemos algo que nos hace diferentes, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, aun cuando nos equivocamos, mis hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos consuela, nos redarguye y nos hace sentir mal, terriblemente mal, cuando nos equivocamos. Él es el que trabaja en nuestros corazones para llegar a un arrepentimiento genuino, para confesar nuestro pecado y apartarnos de él y ya no caer en lo mismo. Una persona, un cristiano, luego dice, no, estos cristianos son iguales. Bueno, a veces se comportan iguales. Habría que ver el nivel de madurez de cada cristiano, porque es como decir, los seres humanos, somos inteligentes, pero no es lo mismo un niño de 5 años a uno de universidad o uno de preparatoria.
Y todos los seres humanos son igual de burros que que el humano de 5 años, pues no. Los que tienen doctorado y ya están en sus cuarentas, por supuesto que son mucho más sabios y mucho más fuertes que un niño de 5 años o de 10. No es lo mismo un cristiano que lleva 30 años el Evangelio a un cristiano que lleva 2 años. Es como un niño, es un bebé, apenas está aprendiendo a caminar, a crecer en la palabra. Sigue cayéndose, sigue cometiendo errores, pero su tendencia con el paso del tiempo y en la fe, él va mejorando. De tal suerte que cuando ya es un cristiano maduro, ya no se cae ni tan seguido ni tan feo, ¿verdad? Pero porque estamos en un proceso de santificación progresiva que dura toda la vida, desde el momento que volvemos a nacer en Cristo hasta que nos partimos de este mundo a la presencia del Señor. Y algunos llegan a ser realmente muy santos, ¿verdad? Y tenemos tantos héroes de la fe, de la iglesia, de la historia de la iglesia, Charles Spurgeon, Thomas Watson, etcétera, personas que llegaron a un nivel de madurez y de santidad que ya quisiéramos alcanzar nosotros, pero no alcanzaron el nivel de Jesucristo. Se quedaron abajo, porque Jesucristo es la perfección. Eso es a lo que tenemos que aspirar como creyentes, ser imitadores de Jesucristo. O como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero eso se logra con el tiempo, con la oración, con el discipulado, como ahorita que nos estamos reuniendo y estamos abriendo las escrituras. La Biblia produce en nosotros santidad. La Biblia produce en nosotros un cambio, de tal suerte que antes de Cristo éramos tremendos, bueno, algunos más que otros también, ¿verdad? Pero ya en Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y empezamos una carrera. Vamos a llegar a un nivel, a lo mejor no vamos a llegar a la perfección, eso no pasa, pero vamos a llegar mucho más alto de lo que empezamos, ¿verdad? Que empezamos en cero y vamos a ir avanzando. Y cuando seamos, nosotros lleguemos a la presencia de Dios, seremos glorificados. Y entonces, dice el libro de Hebreos, seremos perfectos como los ángeles del cielo, como los ángeles de Dios. Y esa va a ser una obra porque ya no vamos a ver a Dios cara a cara y ya no vamos a estar en un cuerpo de pecado que quiere comer, que tiene sueño, que se cansa, que le da pereza, que codicia los bienes materiales. Nada de eso, ya vamos a ser perfectos. Lo dice la palabra de Dios. Yo no me imagino cómo vaya a ser, ¿verdad? Pero nos va a cambiar una visión, nos va a cambiar el chip y vamos a ver la vida de otra manera, de algo hermoso que el Señor va a hacer en nosotros sin que nosotros perdamos nuestra identidad y nuestra personalidad con la que hoy en día tenemos, ¿verdad? Vamos a ser perfeccionados, es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿O qué pasa cuando una persona no da fruto? No, pues ya tengo 20 años aquí, sí, pero te sigues emborrachando, pero sigues fornicando, pero sigues robando, tu nivel de santidad no se ve que vayas para arriba. Es más, si bien te va, te mantienes estable y a veces hasta se ve que va cayendo. Entre más tiempo pases en Cristo, ya andas seduciendo a las hermanas de la iglesia, o en lugar de estar concentrado en la predicación, estás de ojo alegre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el cambio en nosotros? La presencia del Espíritu Santo, ese aceite, ¿verdad? De estas vírgenes, los que hacemos la voluntad de Dios que está en el cielo. Y la voluntad de Dios es que confesemos nuestros pecados, que hagamos las cosas que a Él le agradan, que nos neguemos a nosotros mismos, nuestros deseos, y antepongamos los deseos de Dios para nosotros no los nuestros, sino que querramos hacer la voluntad de Dios. Ellas, las vírgenes insensatas, pensaron que podían comprar la unción o el Espíritu Santo de los cristianos, de los verdaderos discípulos, y eso no es posible. El Señor Jesucristo lo ilustra como con este texto, ¿ah? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas. Vayan y ustedes con los pastores, con los consejeros y arrepiéntanse y reciban a Cristo en sus corazones y den fruto. Bueno, pues ya no les dio tiempo, porque el novio o el esposo ya había llegado.
Y las que entraron, entraron en el reino de los cielos y los que no se quedaron afuera. Y ellas clamaban, ¿verdad? Estas personas van a clamar, Señor, Señor, ábrenos, queremos entrar a tu gloria, Señor. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ya no hubo más que hacer. La misericordia de Dios tiene un límite para con todas aquellas personas que no quieren entender, que no quieren vivir una vida en santidad, que creen que van a vivir muchos años y que tienen tiempo de equivocarse y de pecan a propósito, aunque Dios está en sus corazones o en su mente, perdón, ellos no les importa, dejan a Dios afuera del cuarto, mientras que adentro del cuarto creen que pueden fornicar y que no pasa nada, ¿verdad? O que pueden hacer cosas o maquinar cosas de manera indebida. Ellos están muy confiados en que el Señor tarde en llegar y que antes de morir ellos simplemente van a decir, Señor, me arrepiento y van a tener acceso. Pero ¿qué creen? Va a ser demasiado tarde según el texto que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Ya va a ser tarde para decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Ya va a ser tarde para decirle, Señor, entra en mi corazón y transfórmame en una persona conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter, parecido a ti, semejante a ti, Señor. Ya va a ser demasiado tarde. Dice el Señor Jesús, nos da un consejo terminando esta parábola y nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta imagen es una imagen para ilustrar a alguien que se quedó leyendo, ¿va? Estudiando su palabra, ya está amaneciendo, es decir, ya pasó la oscuridad de las tinieblas, de la maldad de este mundo, el sol está saliendo, nuestro Señor Jesucristo ya está ahí en el horizonte y esta persona tiene su vela encendida y está atento, discipulándose, trabajando en lo que Dios lo puso a hacer para estar atento y que no se vaya la oportunidad de entrar cuando la puerta del cielo se abra, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, por su pueblo. Continuamos la lectura y después de esta parábola, el Señor Jesucristo nos narra otra parábola, la parábola de los talentos. Esta otra parábola, el Señor Jesucristo la utiliza nuevamente para que seguirnos ilustrando el carácter que debemos tener todos los que nos llamamos cristianos y que no sabemos si somos verdaderamente discípulos. Bueno, yo creo que sí lo sabemos, ¿verdad? Cada quien sabe si es el Espíritu de Dios mora dentro de él, porque dice la palabra que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Eh, pero los que están dudando, no, yo soy cristiano porque vengo desde hace 20 años a la iglesia, ¿sí? ¿Y qué fruto hay en tu vida? No, pues ninguno. Bueno, pues échale ganas porque la única evidencia la única evidencia de que eres realmente cristiano y que el Espíritu Santo mora dentro de ti, que tienes aceite suficiente para esperar a que venga nuestro Señor y para que puedas entrar al reino de los cielos, es dando fruto. Si no hay fruto en nuestra vida, o no somos verdaderamente discípulos, o no hemos madurado y no hemos echado raíz, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios entonces que nos ayude a dar fruto. Señor, ayúdame a dar testimonio, evidencia de que realmente tú moras en mí. Eso es válido pedirle, Señor, ayúdame a crecer. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la parábola de los talentos. Dice así, porque el reino de los cielos, es el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Este eh,
este hombre, este hombre tenía siervos con diferentes capacidades y que él representa a Jesús, este hombre nos conoce a nosotros, conoce la capacidad individual de cada uno de nosotros porque Él es Dios y nos conoce perfectamente, mejor que nosotros a nosotros mismos. Y conforme a las capacidades de todos estos cristianos, les dio talentos. El talento es una medida, es una unidad de peso. No es un talento así como qué don artístico tienes. Ay, yo tengo mucho talento, ¿no? No habla de ese tipo de talento. Habla de algo, es un peso, ¿verdad? Le dio algo. Este talento era una unidad de peso. A uno le dio 5, al que más tenía más capacidad, le dio 5. A otro que tenía menos capacidad, le dio 2. Y a otro que era de los menos hábiles, le dio 1. Y lo hizo de manera justa. ¿Por qué? Pues porque uno, si tiene más talento o más capacidad, le da más. Al que no tiene tanto, pues le da un poquito menos. Y al que tiene muy poquito, pues le da conforme a su capacidad. Continúa la lectura. Jesús continúa su narrativa y dice así: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ahí en esta imagen traté de ilustrar, pues, uno que pudo usar y poner a trabajar esa gran cantidad de talento que el Señor le dio bajo su resguardo y produjo el doble. Tenía 5 y produjo otros 5, es decir, terminó con 10. El que tenía 2 los puso a trabajar y ganó otros 2. Ahí están los 2 siervos, que estos siervos representan a 2 grupos o a los cristianos en sus diferentes capacidades. Hay cristianos, hay personas que tienen un talento y tienen un don, por ya no decirle talento, tienen un don tremendo para el evangelismo y son buenísimos para arrebatar las almas para Dios. Sin embargo, hay otros eh, que a lo mejor su don, uno de sus dones, porque tenemos una mezcla de muchos dones, pero uno de sus dones grandes es pastorear a las ovejas, darles, o así que cuidarlos, aconsejarlos, eh, eh, alegrarse con ellos, llorar con ellos. A lo mejor no es de salir a campo, pero es estar ahí, ¿verdad? Como sea, hay muchos dones. A lo mejor a uno le dio el don para hacer dinero. Pues qué bueno, ¿eh? Porque con ese dinero a lo mejor lo invirtió y fue de bendición para muchas personas. No, o sea, son dones que Dios nos da. Estas personas, uno tenía más dones, con mayores capacidades que otro, pero los dos lo pusieron a trabajar. Estos 2 grupos con diferentes capacidades fueron fieles y trabajaron. Sin embargo, el Señor Jesucristo continúa la historia y dice, pero el que había recibido 1, o sea, el más pobre en sus dones, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí dice, no, yo no me voy a meter en problemas, qué flojera, yo mejor aquí, nada más vengo a la iglesia y me siento y gloria a Dios, aleluya, aplaudo, algo como que ofrendo, pero a veces sí, a veces no, es más, casi nunca. ¿Por qué? Pues porque es raro, ¿no? Este siervo. Continuamos la lectura y el Señor Jesucristo dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si se fijan, el Señor de estos 2 siervos fieles les dio lo mismo, exactamente lo mismo. Les dio la bienvenida para entrar en el gozo de su Señor y los felicitó. No felicitó más al de 5 talentos, ni hay una diferencia contra el de 2, ¿verdad? El que hizo 5 y produjo otros 5 y trajo 10, recibió exactamente lo mismo que el que trajo 4, porque el Señor no estaba interesado sino en la fidelidad de sus siervos. Y lo que estaba calificando el Señor de estos siervos era precisamente eso, su fidelidad. Para nosotros nos debemos de entender como cristianos, el Señor no espera que seamos esos grandes evangelistas, que seas como Billy Graham, ¿verdad? O Charles Spurgeon, o el héroe que tú consideres que es alguien, alguien ejemplo, ¿verdad? O alguien a seguir, un modelo. El Señor no espera que llegues a ese nivel. El Señor lo que busca es nuestra fidelidad. Y Él es justo, no nos va a demandar más de lo que Él nos haya dado como dones para nosotros. Todos somos buenos para algo o para muchas cosas, para algunas cosas, pero es una mezcla, ¿verdad? De dones que habla precisamente 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, en medio en el 13 está el capítulo del amor, pero hay diferentes dones para cada uno de nosotros como creyentes. Algunos son muy buenos para hacer negocios, algunos son muy buenos para hacer esto, para lo otro, pero todos siempre con el objetivo de trabajar para su Señor, en lo que Dios les haya dado como para trabajar. Eh, eso es verdad. Sin embargo, nuestro Señor continúa la historia y dice, o la parábola, pero llegando también el que había recibido poquito, nada más 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, vamos a analizar esta parte de la parábola. Vemos en primer lugar que este siervo negligente no conocía bien a su señor. ¿Por qué lo puedo afirmar? Porque le está diciendo que es un gandalla, incluso lo está insultando. Le está diciendo, yo sé que tú eres un hombre duro. Bueno, no, yo no veo que sea hombre duro como se comportan los otros, ¿verdad? Y no hay algo que nos diga que es verdad lo que está diciendo este siervo perezoso, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. O sea, yo sé que eres un gandalla y que eres bien injusto y por eso te tuve miedo. Eso lo está difamando y lo está insultando, lo está ofendiendo a su señor. Eso no es algo agradable. Y se está excusando porque dice, por eso, por estos argumentos, tuve miedo y lo escondí en la tierra. Y aquí está. Respondiendo su señor, le dijo, sin negar las acusaciones que le había hecho este siervo, sin negar, pero tampoco sin aceptar. Dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En otras palabras, según tus palabras, aunque yo no soy así,
pero según tus propias palabras, entonces soy terrible. Si era yo tan terrible, entonces, de, entonces debiste con mayor razón poner a trabajar el talento que te di. Debías haberme dado, o debías haber dado el dinero a los banqueros, ¿verdad? O sea, debiste haber dispuesto entonces de una manera más inteligente de todas estas cosas que yo te di, de estos dones que yo te di, aunque no eran muchos, pero te lo di. ¿Para qué? Pues para ponerlos entonces a que se trabajaran, por lo menos que ganar intereses, que alguien más lo trabajara para que tú me dieras algo más, no solamente el talento, sino intereses. Y no le estaba pidiendo tanto, pues, dando por lo menos intereses, le hubieras dado a los banqueros. No tenías mucho o no se te ocurrió qué hacer. Bueno, por lo menos lo hubieras invertido, que ahí no se requiere mucho esfuerzo, es dinero pasivo, si lo queremos ver así, para que cuando al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues de talento, y ahí está todo regañado en la imagen que les puse, ¿verdad? Porque el que tiene les hará dado y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Este siervo representa a esos cristianos que aún teniendo dones y talentos, aunque no mucho, pero fueron negligentes, nunca conocieron a profundidad a su Señor. Incluso en su mente era muy diferente a lo que en realidad era este Señor, que es nuestro Señor. Nunca conocieron a Dios, nunca lo conocieron como, como Él se presenta y se nos presenta a través de sus escrituras. Mira, mis hermanos, aquí no se trata de que nosotros nos formemos a un Dios en nuestra mente. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos entonces que leer la palabra y que sea Dios el que se presente a nosotros, el que por eso estamos los lunes estudiando un panorama breve del Antiguo Testamento porque ahí Dios, como la Biblia es de revelación progresiva, nosotros podemos ir viendo cómo Dios se nos va presentando para irlo conociendo. Cuando Dios se presenta a Moisés en el Sinaí, que la montaña está temblando y hay relámpagos y una nube espesa y voces y sonidos tremendos, Moisés está espantadísimo porque dice, yo no conozco bien a Dios, ya ha de ser malo, pues no sé qué está, pero no lo conocía. Pero después de estar 40 días y 40 noches hablando con Dios, baja teniendo una noción mucho más clara de la personalidad de Dios, de sus dones, de sus atributos. Y en Deuteronomio 32 escribe un cántico hermoso a Moisés, muy diferente a al Moisés temeroso que vemos en Éxodo, ¿verdad? Al principio del libro del Éxodo, cuando se le aparece en la zarza, ¿verdad? Ardiente. Vemos a un Moisés que ama más a Dios porque lo conoce mucho mejor. La única manera que podamos nosotros conocer a Dios es por medio de la comunión, de la lectura, de la oración y obviamente el carácter que Dios se va revelando a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cuando estamos en un problema y nos hincamos y le decimos, Señor, yo sé que tú eres Dios, eres el Todopoderoso, y vemos su mano y nos saca del problema, del lío en el que estábamos, dice, Señor, gracias, Padre Santo, ahora te conozco más. Tuve una experiencia contigo, ahora sé quién eres y lo vamos conociendo con mayor profundidad. Pero este siervo negligente no lo conocía y se inventa un rollo, ¿verdad? Ahí, donde el Señor ni se desgaste en negarlo, simplemente utiliza esa información para todavía sentenciarlo más profundo, ¿verdad? De su error. Continúa la parábola Jesús diciendo, y al siervo inútil, fíjense cómo le dice Jesús, ¿verdad? Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuera de la presencia de Dios no hay otra cosa sino una expectativa horrorosa de estar enfrente de un Dios airado,
donde no va a haber descanso para todas estas almas que fueron negligentes y que no quisieron ser productivos para la obra de Jesucristo. De entrada, el Señor Jesucristo en Mateo 28 vamos a ver que nos hace una comisión. No nos dice que todos nos convirtamos en pastores o maestros, sino que todos prediquemos el Evangelio. Y si tú eres un padre de familia, es tu responsabilidad y la mía, porque lo soy yo también, que el Evangelio llegue a nuestros hijos, que tratemos bien a nuestras esposas, porque al menos somos pastores en nuestras casas y maestros de los que Dios nos ha delegado y de quienes es responsabilidad directa y de quienes rendiremos cuentas, ¿verdad? Pero todos estos negligentes van a ser echados fuera del reino, en un lugar donde ya no hay esperanza. Ya por la eternidad estarás lejos de la bondad y del amor de Dios. La parábola concluye señalando de quienes son fieles en lo poco serán recompensados con mucho. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga, cuando quite la maldad de este mundo que ya sabemos que no tarda en venir, empiezan ya las señales del fin, están a punto de ocurrir, la olla del mundo, la olla express que es el mundo, está a punto de reventar. No sabemos cuánto tiempo nos quede, pero es muy probable, sin asegurarlo, es muy probable que tú y yo seamos de la generación que nos toque ver con nuestros propios ojos a Cristo regresando para terminar con la maldad del mundo y con los malvados del mundo. Tenemos que ser fieles en lo que Dios nos haya dado. Si nos dio una familia, ser fieles con ellos, darles, enseñarles la palabra, predicarles, dar ejemplo, dar testimonio. eh, si nos dio un trabajo, lo que nos haya dado el Señor, espera de nosotros fidelidad y no cantidad, para que podamos nosotros emplear bien nuestros dones y nuestros recursos materiales. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Continuamos ya para ir aterrizando. Ahora viene el juicio de Dios sobre las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Qué curioso, ¿verdad? También en la política están los de derecha y los de izquierda. Los de la derecha son los conservadores, los pro vida. Los de la izquierda, los que apoyan los matrimonios gay, el movimiento LGBT, los que apoyan el aborto, las feministas. Bueno, yo estoy seguro que no hay ninguno de estos grupos aquí. Y si los hay, pues yo no estoy diciendo, está en la Biblia. Unos están a su derecha y otros están a su izquierda. Y aquí vemos el carácter de Dios. Dice que los que están a su derecha, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. A ver, quiero hacer una pausa. Yo no estoy diciendo que si eres de un partido político de derecha, pues entonces eres elegido por Dios. Nada más se me hace curioso que tenga esta semejanza hasta en la política, ¿verdad? Porque todo esto pues, no lo establecieron gente religiosa. Se me hace curioso, nada más. No estoy diciendo que los, 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 los que son de derecha se van a ir al cielo, ¿eh? Bueno, tenía que hacer el comentario, la aclaración. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Fíjense, ahí está Jesús hablándole a todas estas personas, ahí en la fotografía lo traté de ilustrar así. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber,
Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, con humildad, fíjense cómo le responde, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él, rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todas estas personas que hicieron cosas para la gloria de Dios y no para su vanagloria, que sirvieron en la iglesia para agradar a Dios y no al pastor, o para quedar bien, ¿verdad? O sea, que hicieron las cosas con el motivo correcto, son todas estas personas que Dios, cuando juzgue el mundo, serán apartadas y puestas a su diestra para darles la bienvenida, para que entren a la eternidad en el reino de Dios. Qué maravilla, qué bendición, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que es justo y es piadoso y misericordioso, nos pone tarea a nosotros en la iglesia para no estar perezosos, para que nos pongamos a trabajar en las cosas y en las habilidades que Dios nos ha dado. Sin embargo, continúa Jesús, esta ya no es una parábola, esto es algo que va a suceder, ¿verdad? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, haced malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también ellos le responderán pensando que se pueden, que pueden echarle para abajo su argumento, ¿verdad? Entonces le responderán, Señor, a ver, dinos, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y ahí está esa gente soberbia, ¿verdad? Indiferente. Qué feo hoy en día que hay alguien en la necesidad, hay un accidente o un robo y todo el mundo, si bien nos va, se sigue de frente, ¿verdad? Y algunos más curiosos sacan su teléfono y se ponen a grabar en lugar de ayudar. Cuánta hipocresía, ¿verdad? Para el morbo, para subirlo a sus redes sociales. Ay, miren, vi este atropellado. Fíjense cómo pedía ayuda. Y él estaba, pero haciendo su cine, ¿verdad? Qué terrible. Yo fui paramédico, mis hermanos, hace muchos años, hace como 30. Y hoy en día, si veo algo en la calle, me sigo deteniendo para ayudar a la gente, porque es un don que Dios me dio y lo tengo que poner a trabajar. Por amor a mi prójimo, no para quedar bien con Dios, por amor a Él, que está pasando una necesidad y a más de uno estoy seguro le he salvado, si no la vida, si alguna funcionalidad. Perdón que me ponga de ejemplo, pero me da tanto coraje ver cuando pasan injusticias en la calle, que pasan los videos en internet y nadie ayuda, todo el mundo se pone a grabar. Qué desgracia, qué sociedad tan fría, en dónde, a dónde hemos llegado, un mundo tan frío, ¿verdad? Donde ya no hay amor, ya no hay compasión por la gente, solo hay morbo y miedo para huir. Bueno, toda esta gente cobarde son estas personas y la mayoría de la gente va a ser puesta a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su gloria. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí están los que están a la diestra de Jesucristo. Bienvenidos al reino milenial, donde nuestro Señor Jesucristo mismo reinará en este mundo. Sabemos que el cuartel general y la capital del mundo va a ser la santa ciudad de Jerusalén. Desde ahí estará el rey David gobernando a todos los judíos y Jesucristo gobernando a todo el mundo desde Jerusalén. Y el mundo será quitado, será limpiado de toda esta gente cruel y gandalla. Todos estos se van a ir al lago de fuego, junto con Satanás, todos los demonios, el anticristo, el falso profeta, todas estas personas se van a perder por negligencia, porque tenían un corazón malo, porque no eran verdaderamente hijos de Dios, porque si hubieran sido hijos de Dios,
las cosas de Dios hubieran hecho. Sin embargo, el otro grupo de los que se salvan, los que están de este lado, este grupo de gentes son los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, los que entran en las bodas del Cordero de Dios, vestidos de vestiduras blancas, lo que leímos en Efesios, con sus vestiduras blancas, blancas porque han sido emblanquecidas no por ellos mismos, sino por nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo en esa cruz para pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y solamente confesándolo a Él, tenemos acceso a este amparo judicial, no contra ningún magistrado, sino contra el Dios del universo, el juez del universo. Este amparo nos exenta de ser juzgados por las cosas que hemos hecho. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Si todavía hay alguien aquí que no tiene esa seguridad o que no ha dado el fruto suficiente o todavía tiene dudas si verdaderamente ha nacido de nuevo, también se vale que le pidas que entre en tu vida, en tu corazón. Dios, dile: Señor, entra en mi vida, en mi corazón. Yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo, quiero dar fruto en mi vida. Aunque yo me dedique a lo que me dedique, yo quiero darte fruto, Señor, y yo sé que tú me vas a guiar por medio de tu Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú quieres que nos preparemos para que seamos prudentes y tengamos aceite, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no bajemos la guardia, que no apapachemos el pecado, que nos convirtamos en prófugos, pero prófugos del pecado, que estemos huyendo y ya viene el pecado, ya nos están invitando aquí y nosotros salgamos corriendo como José el soñador antes que caer en esos pecados, Señor. Y si estamos en algo pecaminoso que no te agrada, Señor, nosotros lo sabemos y te pedimos perdón. Y te rogamos que nos limpies con tu sangre preciosa. Santifícanos, Señor, porque queremos entrar a las bodas del Cordero. Queremos estar en tu presencia por la eternidad. Queremos casarnos contigo, Señor, y vivir para siempre con un cuerpo glorificado y tener todas las bendiciones que tú tienes preparadas desde antes de la fundación del mundo para todos los que te aman, Señor. Bendice a cada estudiante, a cada persona que está presente en este estudio, a cada familia. Y también si hay alguien que lo está viendo en una grabación en internet, Señor, también bendícelo a él. Y te doy gracias porque todo esto lo hacemos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.